Milagros de Jesús. Llegamos así a los milagros de Cristo. Hemos avanzado mucho en esta estación. Ya hemos visto aproximadamente, con el de hoy serían 11 milagros. Y recordamos que estas no son enseñanzas que se desprendan de la misma historia, porque diferente a una parábola en la cual el Señor te quiso enseñar algo, uno puede analizar la enseñanza y luego cada uno la podría aplicar. Aquí es una historia, un hecho que ocurrió en el pasado de un milagro. Nosotros tenemos que tomar ese milagro y ver de qué forma aplicar ese milagro y todo el acontecimiento sucedido a nuestras vidas. Pues de los últimos milagros hemos visto la sanidad de aquel varón en el estanque de Betesda, el hombre de la mano seca, la sanidad del siervo del centurión en Capernaum, y hoy nos vamos a Naín, una pequeña ciudad. En aquel lugar el Señor resucita al hijo de una mujer viuda. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 7, verso 11. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces esta historia nos dice qué podemos tomar de esta historia para nuestras vidas, qué podemos entender. Dice la Escritura que él iba a una ciudad llamada Naín. ¿Con qué objetivo iba a la ciudad de Naín? Bueno, en Capernaum entraba y predicaba, pero como el Señor sabía la necesidad de la gente, iba a resolver no solamente una necesidad física, sino muchas veces tenía que ver con necesidades del alma, necesidades del corazón. Dice la Escritura que entrando allí, mientras él iba, ¿cuáles son los datos que nos llaman la atención? Dice que iban con él muchos de sus discípulos y además una gran multitud. Hay personas que quieren ser discipuladas, que es lo que podemos encontrar aquí. Hay personas que quieren ser discipulados y consideran que el discipulado es tomar alguna enseñanza de un maestro o algunos aspectos positivos. Pero el discipulado tiene más que ver con un caminar, con un andar, con un recorrido, con experiencias compartidas, todo tipo de experiencias, de las buenas, de las normales, de las malas y aún de las muy malas. Por eso a veces muchos se equivocan, porque es muy difícil un discipulado si no hay una convivencia. Vos no podés saber las lágrimas, las dificultades de un proyecto, vos no podés conocer las tristezas o las angustias o el esfuerzo que representa moverse de una ciudad a otra en medio de altas temperaturas, en caminos polvorientos, resolver cuestiones de alimento, dónde te vas a quedar, dónde vas a celebrar la Pascua. Hay que salir a buscar un asno porque el Señor necesita un asno, y todo este tipo de situaciones que hacen a un discípulo. Pero no solamente dice que lo seguían los discípulos, sino que dice que una gran multitud también le seguía. Ahora vemos que venía Jesús
discípulos y una gran multitud. ¿Por qué no incluyó el autor? ¿Por qué no dijo, y mucha gente le seguía, o iban con él mucha gente? Porque separa discípulos de multitud. Bueno, porque eso es lo que pasa. La Biblia dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son los que siguen al Señor, pero pocos son los que van a tener un encuentro con Él o van a ser enseñados por Él. A las primeras dificultades y luchas, dice que mucha de la gente, parte de la multitud, se retrajo, se volvió. Dijeron, tengo cosas que hacer, o hay cosas de la Biblia que no de la doctrina o de la Escritura que no entiendo, o algo de lo que Jesús dijo que no me gusta. Entonces dice que poca gente quedó. Recordemos que en el aposento alto no eran más de 100 personas, poco más de 100 personas. Entonces, pero si echamos una mirada a la historia, por momentos las multitudes que le seguían se contaban por 30 o 40.000 quizás personas. Aquí dice que mucha gente seguía a Jesús, una gran multitud. Sin embargo, el Señor se movió hacia Naín. ¿Por qué Naín? Porque Naín tenía el Señor que resolver un asunto importante. Alguien se preguntará, ¿no habrá habido entre la multitud que le seguía a Jesús gente necesitada? Claro que sí. Pero yo te voy a contar algo. Algo de la experiencia, algo de lo que uno aprende en la Biblia y que te puede ser de utilidad. Una cosa es seguir a Jesús, incluso con una necesidad y pedir una necesidad, y otra cosa es ganarse el favor de Dios o llamar la atención de Dios. Bueno, la Escritura dice que había ciertamente muchas viudas en Israel, pero el profeta fue enviado a Sarepta. Entonces, qué raro, ¿no? Tantas viudas en Israel y Dios manda al profeta a Sarepta, lejos. Porque allí había alguien que clamaba, que necesitaba, que entiende que seguir a Jesús no es solamente realizar los rituales comunes o las conductas o las tareas comunes, o los lugares comunes o las prácticas comunes, sino acercarse de corazón, ser personas francas con Dios, esforzarse para cumplir lo más que uno pueda con lo que Él enseña. Hay gente que a veces hay ciertos temas que no se los puedes tocar porque los puedes ofender. Si le decís cría bien a tu hijo, se ofenden. Si le decís, mira, me parece que tenés que tratar mejor a tu mujer, se ofenden. Si le decís, tenés que congregarte un poquito más, se ofenden. Si le decís, tenés que ser un poco más responsable con la tarea, dice, encima que te hago algo, da gracias que te lo hago gratis. Si le decís, tenés que colaborar económicamente, ya es como una daga en el corazón, ya está, me aparto. Una cosa es ser parte de una gran multitud y otra cosa es ser parte de los discípulos. Y el Señor, una gran multitud seguramente con necesidades le seguía, pero hubo alguien que lloró en Dios, que clamó a Dios, que la vida le era muy adversa. Era una mujer que había perdido a su marido. En la antigüedad ser una mujer viuda era estar condenada a la pobreza y a la mendicidad, tenía que ir a pedir por la calle. Y ahora su hijo, que tenía esperanza que al crecer pudiese sostenerla, realmente también había muerto. Todas las maldiciones encima. Alguien dirá, tanta mala suerte. A veces la gente otorga esto a la suerte, ¿no? O a un destino incierto que no sabe por qué fuerzas misteriosas da como resultado que todas las veces las cosas en tu vida salgan para mal y el balance siempre es negativo y las buenas no te vienen nunca. Esto hay que prestar mucha atención, es muy importante. Seguir a Jesús no es lo mismo que llamar la atención del Señor. Alguno dirá, ¿es así? Pero recuérdense el ciego Bartimeo. Mucha gente le seguía, pero él empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David. Es decir, gente con necesidad le seguía esperando el momento o le tocaba. Pero otra cosa es brindarse a Dios de corazón, llegar al corazón de Dios. Y uno dirá, ¿cómo se hace eso? Yo a veces voy a la iglesia pero me siento lejos. Bueno,
ir primero a la oración y decirle: Señor, sabes que mi corazón a veces es duro. Ser sincero es el principio, es un buen comienzo. Decirle: Señor, sabes que a veces dudo. ¿Por qué no me ayudas? Señor, sabes que a veces me cuesta entender tu palabra. ¿Por qué no me enseñas? A veces no puedo sentirte. A veces me da vergüenza levantar una mano al cielo. ¿Por qué no me ayudas? Entonces, todo esto, hablarlo con Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí. Tu palabra dice que tú al que quieres endureces y al que quieres ablandas. Que no depende del que corre ni del que quiera, sino de aquel a quien tú tienes misericordia. Yo no quiero ser el que gana la carrera. No quiero ser el que quiero, el que desea. Quiero ser aquel beneficiado con tu misericordia. Aquel a quien tú le pones tu gracia sobre él. Y así, de esta manera, Dios te irá levantando. Pero será un trato sincero, un trato genuino. Será una relación franca, sin vueltas, sin religión, sin tantos justificativos. Así nos tenemos que presentar ante Dios. Bueno, mucha gente le seguía, pero dice la Escritura, verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, iban a enterrar a un difunto. Hijo único encima, no tenía más hijos esta mujer. Era viuda y dice que mucha gente también le seguía. Teníamos dos multitudes, una que seguía a Cristo y otra que acompañaba las desgracias, nada más. Una que iba a enterrar los sueños y otra que perseguía los sueños. Una que enterraba la esperanza y otros que perseguían la esperanza. Unos que buscaban la vida y otros que iban al último despido en la muerte misma, a despedirse de la mismísima muerte. Dos multitudes. Quizás hay gente así que te acompaña en el dolor, pero no te sirve demasiado. No es una multitud efectiva, es una multitud que te ayuda a llorar, que se compadece de ti. Es una multitud que dice: bueno, qué pena que naciste pobre, qué pena que tu padre falleció, qué pena que tu mamá está enferma, qué pena tu hermano murió, qué pena esto, qué pena lo otro. Pero es una multitud que solamente te acompaña, que es una multitud impotente. Pero dice la Escritura que la otra multitud perseguía un sueño, una visión. Buscaban un cambio y otros se resignaban. Unos iban con fe esperando que algo suceda y otros resignados sabiendo que ya más nada había para hacer. ¿Qué nos enseña esto? La mujer dice que era lo único que le quedaba. Cuando dice su único hijo es las últimas esperanzas, las últimas fuerzas, porque ya había perdido a su marido. Y dice la Escritura, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Ahora, ¿fue una casualidad y al mirarla el Señor se compadeció? Porque la historia de Lázaro nos dice que Él esperó a que Lázaro muriese. Él sabía que estaba enfermo. Y una vez que murió, nadie le dijo, pero Él sintió y le dijo: Lázaro, duerme. Los discípulos dijeron: bueno, si Él duerme, sanará. Después le fue claro y le dijo: no, Lázaro murió. El Señor sabía. El Señor se cruzó en el camino cuando sus sueños estaban por enterrarse definitivamente y era el final del camino para ella. Bueno, esta es una enseñanza quizás para alguien que dice: lo último fuerzas que me quedan, me encontré con una predicación, me encontré con la Biblia, me encontré con un programa de radio, me encontré con un creyente que me habló, no sé, pero Dios le salió al encuentro porque su última fuerza, su última esperanza se acababa. La Biblia dice que Dios no apagará el pábilo que humeare, es decir, la última fuerza, la última esperanza, siempre la va a mantener encendida. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Bueno, nos enseña algo maravilloso aquí. Dios teniendo misericordia de nuestras vidas. Dios entendiendo nuestro dolor, poniéndose en nuestro lugar. No simplemente mirando como quien pasa, porque la multitud la acompañaba más como un compromiso. Cuando uno dice: falleció papá de un amigo, tengo que ir.
y a veces realmente no tenés ganas, porque la vida es triste ya de por sí en algunas personas que luchan con alcoholismo, drogas o problemas familiares, se dicen encima para ir y van a estar todos llorando o peleándose o echándose culpas porque vos no cuidaste a papá y tantas cosas más. Pero a veces van, dicen, tengo que ir, pero les cuesta ponerse en el lugar, aun cuando quisiesen. Solamente Jesús puede ponerse en tu lugar. Dice que Él se compadeció y le dijo, no llores. Yo digo, ¿por qué no la sanó? ¿Por qué no lo levantó? Porque si Él lo levantaba al niño, la mujer automáticamente dejaba de llorar. Pero primero, antes de levantarlo a este varón, a este joven, antes de levantarlo, le dijo, no llores. Es decir, algo impedía el llanto o algo le quería enseñar al Señor. ¿Qué era? No llores, le dijo. Bueno, a veces las lágrimas no nos dejan pensar bien, no nos dejan reflexionar. Sumidos en el dolor, no podemos creer en una esperanza. A veces, sumidos en el dolor, no podemos escuchar ni entender la obra de Dios. El Señor dijo, ya no llores. El primer milagro se lo pidió a ella, le dijo, no llores más. Esto era un acto de fe también. Es como cuando el Señor le dijo a aquel ciego que le untó barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque. Él hubiese dicho, si eres profeta, podrías haberme hecho el milagro sin todo esto del barro. Lo hubieses hecho directamente. Pero el Señor lo hacía a propósito, para mostrar y probar luego su fe, para que Él aprenda cómo opera el milagro. A veces vamos a estar con barro o en el barro y Dios dice, ve al estanque, pero ni siquiera sé dónde está, cómo puedas. Quiero que te muevas, que camines en tu dolor, así como un soldado herido sabe dónde está la enfermería y se mueve hacia ese lugar. Para el herido representa la última fuerza, para Dios representa quitar los impedimentos de la mente, la incredulidad, la frustración, el enojo, la bronca, la amargura, la tristeza, según cada situación. Seguramente en esta mujer operaba la sensación de abandono, de vacío. Hay gente que perdió a seres queridos, solo a uno, y dicen, yo me morí con mi marido, me morí con mi hijo. Imagínate, ella los perdió a los dos, y ya más familia no le quedaba. No tenía más hijos, no tenía más nada. Entonces, cuando el Señor le dijo no llores, ella podría haberle dicho, ¿quién sos vos para decirme que no llore? ¿Me vas a privar de las lágrimas por mi hijo? Me retuve de llorar por mi marido y ahora quieren que deje de llorar por mi hijo. Hubo un varón que alguien le dijo un día no llores. Dice que este varón había perdido a su hijo, que él lo apreciaba mucho porque era un joven sensible a Dios. Si bien él tenía otros hijos, pero a este le pudo transmitir todo lo que él tenía. Todo. De hecho, era como una esponja, que todas las virtudes buenas, y cuando su padre contaba historias importantes que a él le parecían importantes, a otros hijos se aburrían. Pero este era una esponja que tomaba todo. Su padre contaba experiencias con Dios y otros se distraían, él chupaba todo. Entonces absorbía, incorporaba todo. Su padre empezó a tener más afecto, más sensibilidad con él. Y en algún momento hasta se equivocó porque descuidó a los otros que no eran tan sensibles a Dios, al punto que los otros tuvieron envidia y un día solos en el campo lo tiraron en un pozo vacío para que muera. Uno de ellos dijo, no podemos matar a nuestro propio hermano. Vieron una compañía que iba hacia Egipto de viajantes y lo vendieron como un esclavo. Y así dice que le sacaron la túnica a José, los hermanos, mataron un animal, lo llenaron de sangre y le dijeron a su padre, reconoce si esta es la prenda de tu hijo. Su padre no había forma que tenga consuelo, no había manera de que tenga consuelo,
Dijo, ¿cómo no va a ser? Esta es la prenda de mi hijo. Agarraba la prenda y lloraba y gritaba y lloraba. Y así los hermanos se miraban. No había muerto José realmente, lo habían vendido por envidia y por celos. Ellos hubiesen pensado diciendo, bueno, llorará un poco, 1 hora, 2, 3, 5. No había forma de calmar a Jacob en su dolor. Bueno, los días empezaron a transcurrir y dijeron, en los días la gente se olvida de todo. Y vieron que Jacob seguía enlutado. Enlutado, ellos hacían muchos rituales para el luto, a veces se ponían cenizas o tierra en la cabeza, no comían manjares delicados, lloraban amargamente a gritos. Y dice que vino uno y le dijo, ya está, ya murió, ya olvídate, ya pasó mucho tiempo. No, dijo él, ¿qué tiempo ni tiempo? Dijo, descenderán mis canas al Seol y estaré enlutado hasta el último día de mi vida. Realmente era tremendo. Este varón dijo, yo voy a llorar y llorar hasta que realmente me canse, dijo. Bueno, tremendo esta mujer. Dice la Escritura que el Señor le dijo, no llores, ya no llores más. ¿Podría esta mujer haber tomado esta reacción? Esta viuda, haber dicho, ¿cómo me vas a impedir que llore por mi hijo? Pero el Señor estaba esperando un acto de fe, porque ella cuando lo vio, supo que el Señor no era un hombre común. Tenía discípulos, una multitud le seguía y sabía que realmente algo raro estaba pasando. No dice la Biblia si había escuchado o no del Señor antes, pero sí lo que dice es, no llores, le dijo el Señor. Y con esas palabras, esta mujer tendría que haber secado sus lágrimas, no como Jacob, que dijo, yo hasta la muerte voy a llorar. Dice la Escritura que esta mujer, supongo que habrá obedecido a Dios porque la Escritura no cuenta más, salta de ese no llores a lo que continúa diciendo. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. La mujer habrá dejado de llorar sin entender quién es este, qué hace, pero algo es, porque hay mucha gente, hay discípulos, la multitud que me seguía ahora se duplicó o triplicó, sabe Dios, eran en algunos casos miles los que seguían al Señor. Y el Señor tocó el féretro. Dice que cuando tocó el féretro, acercándose, el Señor tocó el féretro. Se acercó, el féretro representaba ese joven la necesidad y el Señor se acercó e intervino en la necesidad. Esa actitud de tocar el féretro es de que Él pone sus manos en situaciones, en este caso era un joven que había perdido la vida, pero podría haber sido tranquilamente otra situación, o una enfermedad, o problemas en el hogar, o personas cautivas por demonios. El Señor quiere intervenir, quiere poner sus manos. Dice que cuando tocó el féretro, los que lo llevaban se detuvieron. Esto es extraño, ¿cierto? Muy extraño. Porque nunca le dijo al Señor que se detengan. ¿Cuánta gente cuando va un cortejo fúnebre tocan el cajón como de despedida? Pero ellos vieron que esto era algo raro. Él no era un hombre común.
habrán sentido la presencia o habrán tenido una expectativa nueva, o el mismo que le dijo a la mujer que no llore, y la mujer ahora, la viuda, secándose las lágrimas, ahora toca el féretro y dice que los demás se detuvieron. Muy extraño. La única historia que se me viene a mi mente es del arca, que dice la escritura que empezó a caminar el arca, los bueyes en el arca del pacto que la buscaban, la iban a trasladar, y alguien toca. Y dice que ese alguien que toca muere, porque toca las cosas de Dios. Todo se detiene, todo se para. David, entonces, pensando que Dios podía matarlos a todos, decide dejar el arca en casa de un hombre llamado Obed-Edom, y dice que todo lo que tenía empezó a prosperar, sus animales, su siembra, etc. Y David, pasado el tiempo, entiende que el problema no era de Dios, sino el problema era de los hombres, que no supieron acercarse a Dios con respeto, con santidad, guardándose de lo malo. Dice que esta vez volvieron a poner en un carro nuevo, y dice que los bueyes hicieron apenas unos pasos y se detuvieron todos. Mandaron a detener a todos y dijeron: vamos a hacer un sacrificio, adorar a Dios y alabar. En aquel caso se detenían para honrar a Dios. Primero se había detenido porque alguien se acercó a Dios y terminó muriendo por faltar el respeto a Dios y tomar en sus manos algo que no le era permitido. David después dijo: traemos el arca que representa la presencia de Dios, y cuando dieron unos pasos, se detuvieron y comenzaron a alabar a Dios. En este caso, era la necesidad andando y Dios el que toca. En el otro era al revés. La gloria de Dios andaba y el que estaba mal tocó. La Biblia dice que la bendición se puede transmitir. La palabra dice que nosotros podemos ser un canal de bendición para otros. El Señor estaba siendo un canal de bendición cuando Él toca. Su presencia hace que todo se pare, se detenga, porque la gente ahora iba a contemplar la gloria de Dios. Ellos quedan impactados, algo o lo ven, o hay una señal, o sienten, pero dice la Escritura que todos se detienen a ver qué pasaba. David dice que hizo detener el arca inmediatamente porque dijo: sacrifiquemos a Dios y tratemos de ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque el error de antes fue llevar el arca así porque sí, a lo loco, sin pedirle la voluntad de Dios, sin dejar que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere hacer y cómo quiere hacerlo. En este caso el Señor toca el féretro y los demás se paran. Dice: bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? O va a ser una oración, o va a ser un milagro, o va a ser un discurso, no lo sé, pero que ahora es el turno de Él. Nosotros andábamos, pero Dios nos toca y ahora es el turno de Él. Dice la Escritura entonces: toca el féretro, los que lo llevaban se detuvieron, dieron lugar a Dios. Esto es así. Cuando Dios viene con un mensaje a tu vida, vos tenés que hacer un alto. La Escritura dice: cuando anden en los caminos, perdidos, confundidos, paraos, dice. Detened, dice Dios. Paraos. Preguntad y ved cuál sea la antigua senda y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Si llega el mensaje de Dios a tu vida, Dios quiere intervenir a través de una predicación, o has leído un texto bíblico, o algo te habló Dios, entonces es el momento de hacer el alto, y ahora Dios es el que tiene que mostrar cuál es su voluntad. La primera vez no lo hicieron así con el arca del pacto. La segunda vez daban dos pasos los bueyes. David decía: alto, busquemos la voluntad de Dios, adoremos,
porque la primera vez hicimos todo mal. Y por eso, en lugar de derramar bendición, gente fue maldecida. Aquí el Señor toca el féretro y dice que todos se detienen. Dice, bueno, ahora es el tiempo de Dios. Si haces un alto y te detienes cuando Dios te habla o sientes su presencia y no avanzas así haciendo tu propia voluntad, sino que buscas la guía, dice Dios, que fue otro paso previo para el milagro. Ya la mujer había dejado de llorar, ahora el Señor toca el féretro, todos se detienen y el Señor entonces habló. Le había hablado a la madre. Ahora dijo, joven, a ti te digo, levántate. Le habló directamente al joven, a la necesidad. Le dio una orden. No le dijo, quizás sea tiempo de levantarte. Le dio una orden. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por Dios y no avanzar en hacer nuestra voluntad, después quizás Dios nos vuelve a hablar y nos dice, este es el camino. Nos muestra contundentemente qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Nos habla firme y entonces si obedecemos, el milagro puede ocurrir. Entonces dice que el joven se incorporó, el que había muerto. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que no hay nada dicho, Él tiene la última palabra. Este ya estaba muerto, no había más nada que hacer. Pero el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viva y cree en mí, no morirá eternamente. Aun cuando tu matrimonio sientas que está muerto, tu vida espiritual, tu economía, tu salud, sabe Dios, cualquier área de tu vida o el área de los vicios o de la voluntad, que dice yo no tengo voluntad para cambiar, dice Dios, cree, no llores más, deja de compadecerte. Te estoy hablando, ahora detente y escucha lo que quiero que hagas. Te da la orden, le dio la orden y le dijo levántate. Levántate. Vemos otros casos en los cuales el Señor levantó a otra persona. Le tomó de la mano, por ejemplo, en el estanque de Betesda, lo toma de la mano. Pero a este le dice, levántate. Hay momentos en que el primer paso lo debemos hacer nosotros. Hay veces que sentimos una ayuda en Dios y hay otros que sentimos que nos tenemos que levantar solos y decimos, la verdad, imagínense a veces uno cuando duerme mucho, te dicen levantate y nos cuesta horrores. Este muchacho estuvo muerto, ¿sabe Dios cuántos? 2 o 3 días. O acababa de morir porque dice que a veces hacían algún duelo por algún tiempo y después los enterraban. Y en otros casos no hacían tiempo de hacer tanto duelo y prácticamente el duelo, como eran tumbas que estaban en algunos casos cavadas en la roca, era como su duelo allí. Entonces dice la Escritura que este se levantó, se incorporó el que había muerto, dice el texto, y comenzó a hablar. Se levantó y empezó a hablar. No dice la Escritura qué es lo que habló, pero yo me imagino, si te encontrás con Dios, estabas enfermo, sentiste la muerte, cuando te levantan de la muerte, no vas a parar de hablar y glorificar el nombre de Dios. Y se lo dio y lo dio a su madre. Dice la Escritura, todos vieron y tuvieron miedo y a su vez glorificaban a Dios. Quedaron todos impactados por la gloria de Dios, por lo que ocurrió. Y dice la palabra que ellos decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Claro que Dios lo había visitado, como lo visita constantemente. Solo a veces hay que permitir que Dios se encuentre contigo, oír su voz, obedecer, y cuando Él te toque, detenerte y decir, Señor, ahora ¿qué quieres que haga? Dice que Dios lo tocó a Saulo, entró en Damasco y el Espíritu le dijo, te detienes ahí hasta que venga un varón llamado Ananías, ore por ti y él te dirá
lo que debes hacer. Dice la Escritura entonces, Dios visitó a su pueblo y se extendió su fama, la fama de él, por toda Judea y por toda la región, porque la gente comenzó a contar las obras de Dios. La gente de antes contaba mucho los milagros de Dios y por eso más personas eran bendecidas. A veces los cristianos modernos les da un poco de vergüenza contar las obras de Dios. Les da vergüenza o tienen miedo a ser ridiculizados. Pero dice la Escritura que en aquel entonces la gente contaba y no paraba de contar todas las maravillas de Dios y quedaban totalmente asombrados por su obra. Esto a quien oía le despertaba fe. Y la gente ahora iba a orar a su cuarto o en su lugar de oración o en el campo y sentían a un Dios más cercano y creían que era posible que así como ellos escucharon una historia y que le dijeron que tuvo un final feliz y que era un imposible y que fueron bendecidos, ellos también ahora entendían que era posible que realmente Dios pudiese hacer algo por sus vidas. Empezaban a sentir a un Dios mucho más cercano. Hasta aquí el milagro del día de hoy. Nos vamos.